Cristian, ¿qué le pasa al cerebro durante un ataque de ansiedad? Bien, hay dos circuitos principales que son un poco los que se activan. Hay un núcleo en el cerebro que se llama la amígdala, que no tiene nada que ver con la de la garganta, le llaman así porque tiene forma de almendra, que es justamente un núcleo que está acá ubicado en la base del cerebro, que es como muy primitivo, que justamente está en todos los mamíferos. Ese núcleo, justamente cuando se activa, genera que es como un centro de comando que genera toda una serie de respuestas más que nada en el cuerpo. Hace que la respiración se acelere, que el corazón se acelere, que genere taquicardia, que aparezca un estado de tensión muscular, libera lo que es cortisol, adrenalina y genera una respuesta muy fisiológica, se dice en el cuerpo, de alerta ante una amenaza. Y a su vez hay también a nivel de más de la corteza prefrontal, justamente una serie de núcleos que más que nada como de conexiones con la corteza, que se encargan como regular toda la parte, digamos, como cognitiva. Es decir, cuando uno está frente al peligro, ante una amenaza, un ataque de pánico, lo que es la amígdala toma justamente como el control, toma como el mando, y aparece esta respuesta bien primitiva en el cuerpo. Y se activa este sistema que se llama sistema de lucha-huida, que en realidad la respuesta más normal sería parálisis, huida o lucha. Es decir, ese tipo de respuesta puede aparecer cualquiera. Ante una situación de peligro inminente, ante una alerta, una amenaza que uno siente una sensación, puede que uno se quede paralizado, que uno salga corriendo o uno vaya y enfrente la situación. Vos todo lo que pensás que vas a hacer en el momento, vos ahora lo estás pensando con la corteza prefrontal. Decís, si a mí me vienen a robar, yo en base a los recursos que tengo haría esto, esto y aquello. Eso vos lo pensás racionalmente, justamente pensando en base a tus recursos, tus capacidades físicas y demás, qué sería lo mejor. Vos cuando estás frente a una situación de amenaza, ante una alerta, estás, no sé, en un local de ropa, en un lugar, y entra una persona armada a robar, que aparece una alerta, una amenaza, un ruido muy fuerte, se activa este sistema simpático, toma el centro de mando, digamos, la amígdala, y se libera esta respuesta de parálisis, huida o lucha, y el cuerpo entra en un estado de tensión. En ese momento uno no es plenamente, digamos, como consciente de lo que hace. Durante unos segundos, justamente el cuerpo está en ese estado de alerta, y a lo sumo después de unos momentos, la corteza prefrontal toma un poco más el manejo de la situación y uno tiene una respuesta capaz más elaborada. Por eso que ante una situación de peligro, capaz una persona va y enfrenta a los atacantes y después se da cuenta que está en desventaja y en todo caso y capaz tal cual, capaz cambia la actitud que tenía. Pero justamente genera ese estado de activación que en el momento uno no lo puede manejar. Es decir, una persona cuando está con un ataque de pánico no es que lo elige, no es que tampoco voluntariamente puede evitar que se le pase. Es decir, no es que uno elige si lo tiene o no. En sí, el ataque de pánico, lo que es una crisis, en sí tiene un inicio de acción, dura unos minutos y se pasa. Obviamente depende de lo que uno haga en el momento, puede hacer que el ataque de pánico, la situación de ansiedad, aumente en intensidad y dure más tiempo, o como al contrario, si uno capaz se calma, hace ciertos ejercicios y demás, puede hacer como que se reduzca y pase lo más rápido posible. Y esta pregunta, que no debe tener nada de científico, ¿se puede programar ese cerebro, digamos, primitivo para decir, bueno, yo quiero tratar de, con ciertos ejercicios o cierta exposición, tomar el control en esas situaciones particulares que decís que el cerebro se desconecta y empieza a actuar esa cuestión? Sí, eso sí. Más que nada en el espacio de terapia labura mucho con esa cuestión y esto, como decís, hay gran parte de la terapia, hay una de las técnicas que es el tema de la terapia de exposición, que es como exponerse gradualmente a un estímulo que genera esa sensación de pánico, de malestar, e ir como desensibilizándola progresivamente e ir como reeducando el cerebro, digamos, en cuanto a eso. A ese nivel sí hay un montón de técnicas que en ese punto justamente calman. Cuando es una situación a lo sumo tan aguda, tan fuerte, hay también tratamientos médicos que pueden ayudar, pero a largo plazo todo lo que es ese espacio de terapia ayuda justamente a que pueda bajar al mínimo. O sea que lo podemos entrenar normalmente como cualquier otra parte del cuerpo, entre comillas, porque... Sí, tal cual. Tiene su complejidad, que justamente se hace en espacio de terapia y un montón de cuestiones, que también es bastante complejo, pero tal cual. Hay terapias que son muy efectivas y ayudan muchísimo a eso. Y vos como médico habrás visto seguramente varias veces algunos gráficos y demás que muestran las actividades cerebrales de pacientes con ansiedad y otros que no tienen ansiedad. ¿Hay mucha diferencia? ¿Qué es lo que se va activando más? No, en sí, en cuanto al cerebro como tal es el mismo, digamos. En cuanto a estructuras, tienen las mismas partes del cerebro, eso como tal es igual. Lo que sí tiene que para que el cerebro funcione bien, con todas las funciones ejecutivas, con toda la memoria, la velocidad de procesamiento,
el cálculo matemático y un montón de cuestiones, uno tiene que estar como en un estado como de paz, un estado como relajado. Hay muchas actividades que son muy cognitivas, por ejemplo, el hecho de estar leyendo un libro, haciendo un resumen o estudiando, consume mucha energía. Y de hecho vos cuando estás con un estado de alerta, ante una situación de peligro, una alerta, una amenaza, justamente lo que va a hacer la mente y el cerebro es pensar más que nada en el peligro. Entonces no deja mucho lugar a todas estas funciones. Entonces si vos, por ejemplo, estás muy preocupado porque mañana tenés, por ejemplo, un examen o tenés una situación que te asusta mucho y capaz el día anterior te juntás con amigos o estás haciendo algo, vas a estar todo el tiempo con muchos pensamientos, con muchas alertas, no te vas a poder como desconectar. En sí, en cuanto a eso, justamente la base, como te digo, es este núcleo que se llama la amígdala, que está más activo de lo común, más hiperalerta, y genera todos estos síntomas físicos en el cuerpo. Y a su vez también hay otros circuitos vinculados con los pensamientos, que al estar más activo de lo común, generan muchas de estas preocupaciones excesivas, pensamientos intrusivos, que terminan como interfiriendo un poco con la actividad normal del pensamiento. O sea que, bueno, en cuestión, te afecta la memoria, te puede afectar la concentración, todo, Sí. en simples palabras, o sea, Sí. te termina en afectando. cuanto a lo que es, por ejemplo, la atención, es como que se reduce la atención selectiva. Por ejemplo, el tiempo máximo que puedes prestar atención. Una persona con mucha ansiedad, al tener una interferencia todo el tiempo de pensamientos, es como que te es el volumen de la tele prendido muy, muy fuerte, te genera una interferencia que vos tenés que estar como luchando para inhibir esos pensamientos, como dejarlo de lado, como bloquearlos, para poder como enfocarte justamente en lo que estás haciendo. Entonces eso genera una interferencia y un desgaste y una fatiga mental que después termina uno como, viste, como al momento de estudiar o de hacer algo, como te termina costando mucho más, no se puede como relajar. Una persona con ansiedad le decís, no sé, ¿podés ir a una cafetería a ponerte a leer un libro? No pueden, o sea, sí, ni quedarse sentados ni leyendo algo porque estarían pensando y pensando y pensando y como que sentís como que no resolvés nada y quedás agotado y como que nunca se resuelve.